Ya tenemos a nuestra amiga, la voy a presentar como corresponde, directora continental América del Sur de ICER, fundadora de Visión OVNI, que es como el hermano de OVNIVisión, pero el otro lado de la cordillera. Es directora del Sephora y bueno, también creadora junto a su madre del Museo OVNI, que nos va a hablar un poquito ahí también en qué está el Museo OVNI. Hemos visto una imagen extraordinaria de lo que está, de lo que cómo ha cambiado este Museo OVNI. Así que vamos a saludar aquí, la vamos a poner en pantalla ya, a nuestra amiga que siempre ha estado presente en todos nuestros eventos, nuestros encuentros acá en La Serena, Andrea Pérez Simondini. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Ahí estamos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Primo hermano de Omnivisión. Charlie, qué placer verte ahí compartiendo esta jornada maravillosa que estoy enganchando porque vengo de un trabajo y en la ruta se me iba la señal, pero pude captar todo, la verdad, y felicitaciones a ambos y a vos, Cristian, por este esfuerzo de organización. Sí, sí, pero yo lo decía, siempre estuvo presente en todos nuestros encuentros, en todas nuestras actividades, desde el año 98 que nos conocimos, siempre, de alguna u otra forma, siempre hemos estado conectados, siempre intercambiando información, porque Argentina y Chile tienen una cordillera entre medio, pero pasan cosas en ambos lados y muchos de esos casos se analizan de manera conjunta. Hay una muy buena relación entre la investigación y los investigadores argentinos con Chile a través del CEF, a través de otros organismos, a través de otros grupos como ION. Bueno, hay una mancomunión y bueno, y un placer poder tenerte aquí en este encuentro con un tema que yo lo decía, he estado como muy expectante por conocer lo que nos va a presentar el día de hoy, los experimentadores. Así es, bueno, para mí es un desafío realmente porque en todos estos tiempos, estos últimos meses, estos últimos 2, 3 años, muchas cosas han pasado con el tema OVNI y el hecho también de proyectarnos internacionalmente, sobre todo en estos últimos años con Rodrigo Fuenzalida, que hemos estado representando de alguna manera las acciones de nuestros continentes, de nuestros países, nos hemos encontrado con cosas que realmente a veces si uno lo tiene, lo toma como de ciencia ficción, pero están pasando, son reales y las empezamos a incorporar. Y acá quiero dejar, antes de empezar con la charla, Cristian, como el primer punto fuerza, ¿no? Más allá de la teoría que cada uno sostenga en la investigación, creo que el gran desafío a partir de estos tiempos es tener la cabeza abierta, fría, objetiva, pero abierta fundamentalmente, porque las cosas se van sucediendo una tras otra y realmente a veces te impactan tanto que no te dan ni tiempo a procesar lo que va sucediendo. Y hace más o menos 2 años, no, quizá un poquito más, 3, 4 años, me tomé el tiempo de no prejuzgar sobre muchas visiones de las cuales iba escuchando o de lo que van exponiendo otros colegas, amigos, buscadores de respuestas. Y a partir de todas estas novedades que asoman de distintas partes del mundo, la verdad que me he encontrado con caminos y temas que siempre temí afrontar, ¿no? Y me propuse dar ese paso superador para empezar a transitar esos caminos y ver qué hay en ese transitar. Bueno, lo que hoy voy a exponer, que son los experimentadores, es parte de ese camino. Y realmente apenas empecé a andar, encontré cosas impensadas, increíbles, muchos amigos bueno, hemos compartido en los congresos, yo ya expliqué en otras oportunidades, pero lo refresco, nosotros venimos desarrollando congresos en base a una agenda, las acciones que llevamos adelante también son parte de una agenda que empezó por la investigación oficial, el tema de desmistificar algunos conceptos como el contacto y este tipo de situaciones que nos van obligando a poner en valor las cosas desde su justo lugar. Y bueno, este es el nuevo paso a dar que creo que empieza a ser más que interesante, más que interesante. Y voy a empezar a ver si lo logro, porque ya hice lío, mirá, a ver, espérate que vuelvo.
Ahí está, se me fue la pantalla del Zoom. A ver si vuelvo. Acá estoy, listo. Ahí voy a poner la pantalla. A ver si lo puedo lograr. Acá estamos. A ver si encuentro quizá. Esto va con el sonido incorporado, ¿no? A ver, ahí va. Sí, ahí está. Bien. Ahora yo lo agrego a la transmisión y estamos. Perfecto. Bueno, voy a poner pantalla completa, así me quedo tranquila que se ve completa. Listo. Bueno, díganme si se ve todo perfecto, así ya arranco. Aún está en la pantalla más pequeña. A ver. Parece que es la anterior a la completa. Espera, voy a poner de nuevo a ver. Tranquila, Andy, de paso te saludo, que no te pude saludar antes. ¿Cómo estás, Andy? Dale. ¿Cómo estás? A ver, espérate, porque no... Hay avisos parroquiales a lo mejor mientras. No, hay mucha gente, bueno, mientras Andrea se prepara ahí, hay mucha gente por el lado de Demonios acá en el chat. Se sumó, bueno, Fernando Silva en la señal, Quincho Giro, Simena Muñoz, un montón, Sari Méndez, bueno, un montón de gente. Todos mandando saludos a Andrea y están todos expectantes esperando a Andrea. Bueno, a ver si ahora puedo poner... No me toma... Ah, no, lo hice, pará, ya va. Tranquila, tenemos... Hay tiempo. Estamos acá. Quiero agradecer también a Poli Pachado, uno de nuestros moderadores, que está transmitiendo todo el evento desde su canal de radio en internet también. No me sale el PowerPoint acá. Se me va de pantalla. Acá en compartir. Recién lo había hecho anterior. Solamente sí. No se veía en pantalla completa, pero estaba ahí. No, pero no me lo toma. No me toma completa la pantalla. A ver, espérate. No. No, a ver, algo no está yendo bien. Espera, me desconecto y me vuelvo a conectar. Ok. Oye, mientras nosotros podemos comentar y pasar nuestros avisos también, recordemos que este evento tiene el patrocinio de la Municipalidad de La Serena y también nuestro amigo ahí, Henry Sandón, que fue el que hizo todas las gráficas que ustedes vieron durante estos días, todas las gráficas de todos nuestros expositores, Henry Sandón de Embrion.cl, así que también tenemos que agradecerle y también agradecer a Telconor que nos permite, digamos, tener esta señal estable, así que hay que agradecerle a ellos. Bueno, La Voz del Norte, ustedes ya lo saben, hay harta información relacionada con el fenómeno OVNI. Y aquí ya tenemos a Andrea nuevamente aquí en pantalla. Vamos a ver. Vamos a tratar de... Y si no, podemos hacer un pequeño alto mientras Andrea a lo mejor nos puede enviar la presentación y ponerla desde acá. Está. Esto es para que sepan que estamos en vivo y en directo, no hay nada grabado ni nada, todo es en vivo y en directo. Ahí está. Transmisión vía satélite, como se decía antes. Ahí está tu... Exacto, ¿Se ve, vía satélite. ¿Se ve completa? No se ve completa, pero mira, puedes pinchar ahí en el al lado de completa, el del lado acá, la segunda en esa y ahí se ve completa. Ahí está completa. Ahí está, ok. Sí. Bueno, esperemos que salgan los sonidos también, porque no me da la opción del sonido tampoco, pero bueno. Porque tengo 3 videos. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a abordar hoy es el tema de los experimentadores, que cuando empezamos a trabajar con ISER, una de los planteos más fuertes, y créanme que no es fácil, ni lo fue, ni lo va a seguir siendo, pero no solo es lo que algunos amigos dicen, los ovnis de tuercas y tornillos, los que trabajan la teoría de la conciencia, sino que están aquellas personas que ponen énfasis en poner en su justo lugar lo que es el contacto y que hoy se aborda desde el concepto de los experimentadores. Cuando empezó a asomar esta palabra, que hace
menos de un año lo empezamos a escuchar en distintos lugares, con más fuerza, si bien se conoce ya el rol de los experimentadores hace muchos años, en realidad asomó con mucha fuerza en los últimos años. Y uno dice, bueno, parte del marketing que propone el tema, y confieso que yo lo pensé, pero cuando empecé a conocer de cerca, junto con mi mamá incluso, una de las primeras personas que a mí me impactó mucho en la mirada y en las devoluciones que me hacía y que nos hacía, fue Robert Salas, el capitán Robert Salas, hoy un gran amigo, que cuando planteé incluso de presentar esta conferencia, me dejó un comentario diciendo, por fin, como por fin te avivaste. Bueno, no sé si me avivé, pero sí lo escuché, como escuché a otras personas, y me tomé el desafío de empezar a explorar un poco de qué se trataba esto de los experimentadores. Quiero también agradecer muy y mucho y profundamente a Luis Emilio Anino, que es un constructor de información de ida y de vuelta, y que mucho del material también que nosotros vamos incorporando en nuestro consumo, no solo interno de información, sino para abrir nuestra cabeza, lo trabaja él y de forma increíble y en silencio. Así que mi reconocimiento también para Luis. Bueno, quiero empezar en principio con que esto surgió desde un poco desde el desafío que nos propusimos con ISER, ¿no? Porque uno de los conceptos en esa propuesta era preparándonos para el contacto. Dije, confieso también que me impactó mucho el eslogan, porque, digamos, siempre tuve como una mirada bastante alejada sobre todo lo que ronda el contacto. Primero, es un tema que no domino. Segundo, porque creo que hay cuestiones médicas muy profundas, sea real o no lo que cuentan las personas. Hay una incidencia médica que tiene que ver con la mente, las afectaciones de salud psíquicas, emocionales, y siempre nosotros, incluso en términos particulares como equipo de investigación, nunca abordamos casos vinculados a estas cuestiones. Por lo cual, para mí también fue un desafío desde mi incorporación a ISER, volcar esta mirada preparándonos para el contacto. ¿Desde dónde? Me preguntaba. ¿Con quién y para cómo? ¿Y con qué herramientas? Yo tengo una visión muy fáctica de las cosas, por lo cual siempre lo pensé, si se quiere, como una cuestión hasta diplomática. Yo sentada en las Naciones Unidas con el secretario general diciendo, bueno, preparémonos para el contacto desde el punto de vista diplomático, pero no, a medida que empezamos a caminar este camino, me fui encontrando con un montón de cosas, y créanme que es impactante. Bueno, quiero primero hacer una presentación formal de ISER en este concepto. Nosotros desarrollamos roles y acciones. El 8 de octubre del 2021, ISER lanzó en un comunicado oficial el reconocimiento del contacto y la interacción entre humanos e inteligencias extraterrestres no humanas a escala global. Todos coincidimos, y de hecho tuvimos que hacer un juramento desde donde nosotros veíamos el abordaje del tema. Y bueno, tengo que ser muy enfática en esto, digamos, mi camino, mi transcurrir en la investigación y en lo que voy hallando, investigando y consolidando, me llega a sostener cada vez más fuertemente la hipótesis extraterrestre. No puedo no decirlo porque sería falsear mi mirada y mi camino, pero sí creo que hay toda una necesidad de desarrollar esto, porque vamos a ver a dónde nos conduce. La interacción, esta no humana, puede ocurrir en varias formas complejas, entendiendo que hay variadas afirmaciones en relación al contacto que requieren una profunda investigación. Y esto también es importante aclararlo. Cuando hablamos de contacto profundamente, y hay que hacer necesariamente una división. Mucha gente dice que tiene contacto, y hay una cuestión que tiene que ver con situaciones muy vinculadas a necesidades espirituales, y eso aleja muchísimo lo que está por ahí sucediendo con las personas que realmente asumen tener contactos. Y esto hay que decirlo, y con voz muy fuerte, porque hoy hay un montón de circunstancias que lo que hacen es embarrar la cancha, tapan el verdadero problema que hay ahí en el fondo, y esto creo que es una de las responsabilidades que debemos asumir de aquí en adelante. ¿A través de qué acciones? Bueno, dadas las profundas implicancias futuras en la humanidad,
ISER se compromete a ayudar a aumentar la conciencia pública sobre la experiencia del contacto en todo el mundo, y ya sí, acá hablamos del contacto en todos los ejes, las personas que tienen estas experiencias, que sufren consecuencias y muy impactantes, que además requieren una mirada global, porque el contacto no es de un país en particular ni de una región, sino que es global, y creo que eso también hay que empezar a ponerlo. Y el rol de ISER a partir de esta circunstancia es empezar a afrontar y a poner énfasis y en su medida y justa situación en donde estamos parados con la experiencia. Bueno, acá después para los que cuando quede grabado pueden ver los contactos para tener más información en lo que hace a las políticas de ISER. Los contactos son Gary Hesseltine, que es el vicepresidente de Donald Smith, que es el director continental de América del Norte. Vamos a... Bueno, hola, quiero presentarme de nuevo porque ahora soy Andrea Pérez Simondini, que les voy a hablar de este tema desde un lugar que nunca escucharon hablar de mí. Hay mucha gente que en estos días previos me preguntaba, ¿pero qué vas a decir? Bueno, vamos a empezar. ¿A qué llamamos experimentadores? Bueno, llamamos experimentadores a esas personas que no solo estuvieron cerca del fenómeno, sino que fueron parte profunda de los encuentros con interacciones de ida y vuelta en distintas circunstancias. Llamo experimentadores al piloto del tic-tac, como al operador del NIMI del radar, como al señor que iba en la ruta y se encontró con el fenómeno, como cualquiera que pueda tener una visita de dormitorio. Y además hay que poner mucho énfasis que en todos los casos hay factores comunes que tienen que ver con efectos biológicos y también psicológicos, y muy profundos. Quiero empezar a presentarles experimentadores institucionales que todos estos días se están asomando y que parece realmente una locura, un cuento de ciencia ficción. Jim Semivan, uno de los cofundadores de The Star Academy, todos lo conocimos, apareció de la nada como esta revelación. De repente también esto es impactante porque de negarse todo, de ocultar todo el mundo ahora habla y habla cosas increíbles. Bueno, vamos a ver este tipo, jubilado en el 2007 de la CIA, 25 años de carrera en el Servicio Nacional Clandestino de la Agencia Central de Inteligencia. Este hombre no es un borderline ni un delirante que pasaba por la calle y lo hicieron agente, digamos. Este hombre al retiro, fíjense, fue miembro del Servicio Superior de Inteligencia de la CIA. Y esto no es menor porque son espacios donde llegan muy contadas personas. Vamos a ver qué le pasó. En 1990 él tuvo una experiencia en su habitación a la noche, y esto es algo que vamos a ver y muy reiterativo. Él asegura que se aparecieron seres y fue muy molesto, pero la circunstancia más molesta la tuvo su esposa, que al día de hoy todavía no pudimos saber qué fue lo molesto y lo tan impactante que vivió su esposa, pero sí sabemos que no solo vivieron encuentros con seres en lo que podría ser una visita de dormitorio, sino que además generó impactos en la salud muy profundo. Él asegura tener la documentación y, si bien, como les decía, no está hablando del tema, sí empezó a decirlo con mucha prestancia en los últimos meses, pero con forma muy contundente. Y acá quiero que empecemos a evaluar los tiempos, porque en esto también hay que visualizar estrategias, no solo de comunicación, sino de acción. Vamos a ver más adelante un line time, de alguna manera, que marca una agenda que es realmente increíble cuando nos ponemos a revisar cosa por cosa que fue sucediendo. Miren qué interesante, posteriormente la pareja observó actividad poltergeist. Acá todos mis amigos estudiosos de la conciencia estarían con el pochoclo viendo películas y diciendo, wow, ¿vieron que tenía razón? Bueno, este hombre también habla de que se le apareció esta figura encapuchada. Fíjense que lo asocia con un personaje de Harry Potter. Hasta ahí, si esto me lo comunica mi vecina, realmente no le daría atención, pero les aseguro que ni yo ni ninguno de los que me está escuchando le daría atención. Pero lo está diciendo un jubilado de la CIA que fue Servicio Superior de Inteligencia, por lo cual el oído empieza a acomodarse a estas historias. Vamos a ver lo siguiente. John Ramírez. Todos seguramente estarán escuchando John Ramírez, oficial retirado con rango GS-15,
Sirvió a la agencia entre el 84 y 2009, Dirección de Tecnología, Ciencia y Tecnología, Dirección de Inteligencia y la Oficina de Director de Inteligencia Nacional. Tremenda tarjeta cargaba el hombre, y fíjense lo que dice. Él habla de que cuando tenía 5 o 6 años, mientras dormía, también venía una mujer a buscarlo, lo llevaba a un lugar, y él habla de una casa tipo victoriana, que él sabía que no era su madre, pero que esa mujer lo llevaba y le hacía exámenes médicos, donde veía enfermeras, le aseguraban que no le iba a doler nada, después resulta que le dolió bastante. Fíjense el nivel de los relatos. Nada tiene de distinto a lo que seguramente muchos de nosotros hemos entrevistado con visitas de dormitorio, y tengo que traer a la memoria sí o sí en este preciso instante y momento las investigaciones de Eduardo Grosso y Liliana Flota, que hace 2 décadas atrás investigaban casos idénticos y decían lo mismo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires llamado Villa Devoto, y que eran poco menos que fantasías, producto de las incursiones parapsicológicas que llevaban adelante. Bueno, acá tenemos relatos idénticos desde otra perspectiva, ahora institucional, por eso experimentadores institucionales. Miren qué interesante. Aparece el tema médico, y esto es parte de lo que viven militares, personal de inteligencia, científicos, que han tenido en cercanías contactos con los UAP o algo relacionados a ello en relación a los estudios de los materiales, en relación a contactos vinculados con apariciones de seres, de fenómenos paranormales. Bueno, en algo han tenido contacto con estos temas, y empieza a asomar una cuestión médica bastante importante. ¿Qué pasó con John Ramírez después? Bueno, él incluso después, posteriormente, tuvo experiencias varias, muchas, que desde ir a una tienda y ver una revista que hablaba de los ovnis, ir a buscar a la madre, y cuando regresa ya la revista no estaba, entonces él interpretaba que ahí había mensajes. Cosas como esta empiezan a asomar en los relatos. Pero él, miren lo que pasó. Él realizó, no vía la FOIA, porque esto también es una nota importante para tener en cuenta. Todos estos experimentadores institucionales no recurren todavía a sus expedientes médicos en principio, o a sus propias investigaciones de sus propios casos vía la ley FOIA, sino vía los mecanismos administrativos de sus propias organizaciones. Fíjense que él, para obtener sus registros médicos y documentar lo que fue la experiencia, él tuvo sangrado de nariz, requirió hacer todo un trámite administrativo interno dentro de la CIA, que en principio le reconoció que él ese trámite lo había hecho. A él, ya para esta condición de reconocimiento del trámite, para él fue un gran avance. ¿Qué pasó? Él documenta, y a través de su médico personal, que no es el de la CIA, pero cuando tuvo el episodio sí fueron médicos de la CIA los que lo atendieron, descubrieron, después de que tuvo una hemorragia bastante profusa mientras trabajaba, que tenía una incisión quirúrgica en la fosa nasal derecha. Eso llevó a consultas, él tuvo una caída y es donde se lo descubren, y a partir de esa exploración en su fosa nasal le extraen un objeto o algo que él nunca pudo saber de qué se trataba, y es justamente lo que está buscando recuperar en esa información de archivo. Por eso empecemos a ver las incidencias médicas de estas cuestiones. Posible implante se menciona, bueno, es parte de la búsqueda en todos estos episodios. Acá les presento un conocido de todos, Robert Salas, el testigo por excelencia de la desactivación de los 10 misiles Minuteman Echo Flight, el 16 de marzo de 1967. Todos conocemos, no voy a profundizar, simplemente les muestro la experiencia de Robert, que la ha contado incansablemente, pero quiero pasar a esto, que es lo más interesante. Un día, estando ya hace 10 años atrás en Capilla del Monte, en un congreso donde él participó, de pronto se sale de su conferencia y dice, bueno, tengo que confesarles algo, yo he tenido una abducción junto a mi mujer y en presencia de mis hijos, y quiero contar por primera vez mi historia.
la volvió a contar con mucho más detalles aquí en el congreso que hicimos en Victoria, cuando él se hizo presente. Él una noche despertó, tenía un pequeño dolor, él vio una luz azul en la habitación, y este tema de las luces es algo reiterativo en los relatos. Rodrigo Fuenzalida ha contado muchos de estos episodios y los estudia profundamente, y despertó con su esposa, que también vio la luz, y en un momento pensaron que había un ladrón, lo cual él, como todo hombre, seguramente salió para revisar, y cuando quiere despertar a la mujer estaba profundamente dormida, inmóvil, y él lo próximo que recuerda es haber visto una figura en la puerta, y que con capucha negra, miren qué interesante, recordemos el testimonio anterior, y que no podía verle los ojos. Aparece luego como saliendo por la ventana, y en una camilla donde él asegura que le han sacado esperma, le mostraron una larga aguja, él también sintió un gran dolor, y todo este evento lo recupera a través de varias sesiones de hipnosis. Él tiene una fuerte búsqueda personal sobre esta experiencia que ha tenido. Entiendo que ha tenido otras más, pero hasta el momento él públicamente cuenta estas. Sigamos un poquito. Quiero presentarles a una gran amiga que me ha abierto toda su experiencia y su conocimiento sobre esto, y de alguna manera es gran responsable de que yo hoy les esté hablando de esto, porque ha sido muy increíble su experiencia. Bueno, en principio quiero presentarles a una gran investigadora del fenómeno OVNI. Ya algo había hecho en la versión anterior sobre sus experiencias muy por arriba. Ella es la responsable de UFOCUS de Nueva Zelanda, que es una organización muy poderosa hoy, fundada en el año 2000. Ha logrado la desclasificación. Cuando ustedes leyeron la noticia que Nueva Zelanda desclasificó todos los expedientes, fue a la labor de ella y de un controlador de tránsito aéreo que también se jugó hasta su trabajo en su momento, y muchos nos enteramos de lo que pasaba en Nueva Zelanda gracias al trabajo desnudado de Susan. Pero Susan trae una historia increíble detrás. Ella, cuando tenía 23 años y mientras iba con su marido a su casa, ella vive en un lugar muy alejado, en Escape, donde además cumplía sus funciones docentes, ya hoy retirada, jubilada. Después de una cena, y a eso de las 11:30 de la noche, esto es un típico caso como los que vivimos acá en Victoria, ¿no? Y en una parte de la colina se pone de día y ve un objeto. Primero el objeto lo tienen adelante, les detiene el auto, luego el objeto se les pone detrás, muy cerca. Ellos quedan inmovilizados viendo todo este procedimiento, y en un momento recuperan la conciencia, y tanto su marido como ella, lo único que recuerdan es que tenían la mirada fija en el cristal. Cuando vuelven a su casa, el marido nunca quiso hablar más de este episodio, y al día siguiente Susan empieza a escuchar un zumbido en su cabeza, en su oído. Tenía fuertes estados de mareo y mucha debilidad también que ya tuvo tanto con su marido en el momento de la experiencia. Tuvo una experiencia de tiempo perdido, y esto empezó a generarle profundas hemorragias nasales. Él incluso perdieron el registro del tiempo de cómo regresaron a su casa. Realmente yo se las estoy contando muy rápido, pero es una de las tantas experiencias. Ella, cuando empieza a incursionar por toda esta cuestión, empieza a rescatar experiencias que tuvo desde niña, y ahí asoma cosas que su mamá le había contado que ella hacía de niña, con la típica, los relatos de que tenía conversaciones con criaturas, que los padres, por supuesto, no le daban atención, pero empezó a asomar toda esta cuestión que la lleva a pensar de que ella vive estas experiencias desde niña. Interesante, porque ahora quiero que nos metamos en el mundo de la conspiración. La CIA define, por todos estos personajes que van saliendo a la luz pública, que en realidad investiga el fenómeno de los UAP no desde un concepto de amenaza, sino desde una perspectiva científica y tecnológica. Se investigó, por supuesto, su mirada central es lo que pasaba en los cielos de Estados Unidos, y después que empezó a desarrollar esta investigación,
el Departamento de Defensa le saca la investigación y se hace cargo. La pregunta es ¿por qué? Con el tiempo todos ya sabemos lo del NISS, el National Institute of Discovery Science, que avanzó, acá vienen los 22 millones del Senado. No voy a ahondar en esto porque ya es recurrente y entiendo que la mayoría de los que me escuchan saben de qué hablo, pero sí quiero rescatar el concepto de tecnología de sensores, porque este punto empieza a ser una de las cosas definitivamente preponderantes para que hoy estemos reconociendo que hay ahí afuera un fenómeno aéreo no identificado. Miren qué interesante también, porque todos recordamos que hace poquito, tanto el exdirector de la NASA como el actual, que llevó a definir de que ellos, bueno, en realidad siempre estuvieron mirando y que el actual va a poner un equipo de científicos con el objeto de estudiar los UAP. Pero también escuchamos a John Alexander en el programa de La Señal decir que tenían monitoreando los UAP desde los satélites. Hemos escuchado también a varios de los pilotos protagonistas de los eventos decir lo mismo, la NASA también, por lo cual es interesante de que el tema de las firmas digitales empiezan a tener un protagonismo, porque ahora esta gente no solo tiene las experiencias y da relatos, sino porque ahora tiene las firmas digitales con las cuales pueden documentar todos los hechos y saber qué es de lo que no es, tanto fuera del espacio ultraterrestre como dentro de nuestra atmósfera. Y fíjense qué interesante, el rol que empiezan a tocar los satélites, porque ya sabemos por varias declaraciones y muy contundentes de que se usa el espacio de carga útiles con sensores de inteligencia de firma. Y esto es muy interesante porque hoy estamos, hace ya varios años, desde el 2007 seguramente, con espectros de multiespectros en 4 bandas de infrarrojo y hace rato que sabemos qué está pasando ahí afuera. ¿Qué tiene esto que ver con los experimentadores? Bueno, espérenme un cachito porque ahora se pone bueno. Susan Hansen dice algunas cosas. Me dice, Andrea, no es tan sencillo y tan a la ligera lo de los experimentadores. Me dice, ¿vos sabés lo que está pasando con ellos? Le digo, no, Susan, ni idea tengo. Bueno, hay todo un manejo de experimentadores hace muchos años y yo me puse a buscar, a hablar con uno, con otro, y empiezo a ver que realmente hay una cosa increíblemente rara por detrás de los experimentadores. Los experimentadores deberían mantenerse alejados de los grupos organizados y mantenerse independientes y trabajar solo con personas de ideas afines, me dice Susan. Digo, Susan, ¿por qué? Si hay grupos que pudieran ayudar a esta gente que dice tener estas experiencias, me dice, la relación de todo esto que se va conociendo de la apertura de los gobiernos con la CIA involucrada y hablando de experimentadores, no es una buena combinación, me dice Andrea, me dice Susan, Andrea, prestale atención a eso. Bueno, le empecé a prestar atención a eso y empecé a ver que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que solo veíamos en las películas estaban sucediendo y ante nuestra vista. Mensaje a experimentadores, me dice Susan. Muchos grupos nuevos comenzarán, sabrán muy poco, por lo que sería muy fácil de infiltrar o destruir, causando daño al sujeto. Pregunta, ¿por qué ex miembros de la CIA se interesan por experimentadores? Dije, vaya, qué buena pregunta. ¿Se acuerdan cuando decíamos que algunas organizaciones habían sido cooptadas por la CIA, por los organismos de seguridad, para ver qué manejaba la base de datos, de aquí, de allá? Algunos tenemos algunas cuestiones más certeras, con algunos movimientos, cómo se establecen reingenierías de organización para ver por dónde llegamos a la información. Yo puntualmente les he manifestado en más de una oportunidad que hemos tenido la mismísima visita de gente vinculada a Robert Bigelow con el objeto único y excluyente de recuperar objetos caídos del espacio y de eventos que tuvieran que ver con centrales atómicas, centrales eléctricas, y no les importó nada saber por dónde llegaban, pero llegaban. Bueno, no me parece tan ridículo el planteo que me hacía Susan de que por qué plantearse el hecho de que los miembros de la CIA se interesan por los experimentadores. Pero vamos a avanzar. Acciones.
me empecé a hacer un borrador de trabajo y dije, bueno, a ver cómo viene la mano. 3 miradas encontré en este desarrollo. La mirada 1, organismos oficiales lanzaron programas específicos con experimentadores. SIC, interesantísimo porque hoy tenemos a esta gente que estuvo en la CIA, y ahora lo vamos a ver en concreto, que empiezan no solo a mostrar sus credenciales, sino a contar estas experiencias que los colocan como experimentadores. Experimentadores que además contienen y capacitan nuevos experimentadores. Increíble porque ya desarrollan estructuras organizacionales. La mirada 2, organismos de inteligencia que se infiltraron en organizaciones civiles para acercarse a experimentadores. Y la mirada 3, organizaciones civiles que trabajan en absoluta reserva con experimentadores. Y esto realmente abre un abanico increíble de cosas que están sucediendo y vamos a desarrollarlas. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les presenté al amigo John Ramírez, pero me juego cualquier cosa que muchos de ustedes hoy se están enterando que existe esta organización Opus. ¿Qué es Opus? Soporte para experimentadores. Y ahora vayan, busquen los videos de las entrevistas de los últimos tiempos de John Ramírez y van a ver cómo John Ramírez los guía directamente a Opus. Es muy probable que nos hayas encontrado porque has tenido una experiencia. Esta sí te recibe la página de Opus y desde muchos grupos de investigación se llevan adelante acciones de contacto para atraer el fenómeno, y esta es una frase que quiero que la incorporen, la voy a repetir. Desde muchos grupos de investigación se llevan adelante acciones de contacto para atraer el fenómeno. Acá podríamos decir varias cosas, ¿no? Porque pienso en los grupos de contacto que van en la búsqueda del 7º portal, que se va a abrir en cualquier momento en distintos lugares del mundo, o podríamos hablar de comunicaciones vía radio, donde utilizando la longitud de onda y la microfrecuencia podemos generar señales como el SETI y ver dónde llegan nuestras búsquedas para, esto también sería acción de contacto para atraer el fenómeno, claramente, el SETI lo es. Entonces fíjense cómo empiezan a aparecer disparadores. Utilizan personas que han tenido estas experiencias con referencia de conocimientos elevados. Y acá también quiero detenerme porque estos experimentadores no solo han vivido experiencia de encuentro desde alguna circunstancia con los UAP, sino que empiezan a incorporar información reveladora, pero no de esta que decimos, no, me encontré con un ser extraterrestre de la galaxia o de Melmoc, para traer al recuerdo, y me dijo que vamos a tener desastres naturales, que vamos a tener cataclismos. No. Esta información privilegiada tiene que ver con elementos de desarrollo como los multiversos, los agujeros de gusano, tecnología que todavía no está patentada, tiene que ver con este tipo de información. Realmente es muy interesante. Establecieron un sistema de contacto calificado que se lo define como CE6, contacto iniciado por humanos con el soporte auxiliar de una señal de radio para transmitir acción electromagnética. Cuando leí esto y empecé a ver que muchos hacían esto, dije, todos le deben desconfiar al SETI, porque si empezamos a usar gente que tiene equipo de emisión de radio para transmitir, digo, wow, o tenemos mucha tecnología al alcance de las manos, o algo está pasando y los experimentadores tienen una potestad de comunicación tremenda más allá de la tecnología. Opus ha reconocido la necesidad de un hogar donde un experimentador pueda recibir asistencia para ubicar y elegir un profesional que tenga conocimiento sobre una experiencia particular en cuestión. Bueno, lo que en realidad quiero mostrarles es que empiezan a asomar organizaciones que se dedican a darle soporte no solo de práctica y desarrollo para experimentadores, sino de contención. Esto realmente hay que ponerle el ojo, en mi humilde entender, porque como en todos los ámbitos de la vida, habrá gente con buenas intenciones y quizá otros no tantos, pero en principio hay una naturaleza de buscar estas cuestiones, dividir la creencia de lo que es espiritualidad y de lo que es una experiencia extraordinaria,
y creo que acá empieza a vislumbrarse parte del camino que proponen los verdaderos experimentadores. Vamos a seguir. Bueno, no tengo que presentarles el MUFON. Y me vuelvo a jugar lo que no tengo, que muchos de ustedes no sabían que el MUFON tenía un equipo de recursos de investigación de experimentadores. Los que por supuesto están en el tema, claro que sí. Pero bueno, el MUFON tiene una sección que vamos a pasar rápidamente. Bueno, lo voy a contar porque más o menos propone lo mismo, con mucha más disciplina y mucha más rigurosidad, digamos, y esto quiero que resaltar porque empieza a ser la parte del problema. Los equipos de recursos de experimentadores siempre, pero siempre han tenido una manifestación de confidencialidad sobre el experimentador. Ha pasado algo que tiene que ver con la aparición a la par de la CIA y estos experimentadores institucionales, que la nueva conducción del MUFON empezó a solicitarle al equipo de recursos de investigación de experimentadores que les dé la base de datos de quiénes son los experimentadores. Vamos a ver en los próximos tiempos una gran manifestación en repudio a esta acción, porque si hay algo que se ha mantenido en reserva es el anonimato, porque realmente hay una cosa compleja. Imagínense por si detrás hay información privilegiada. Quiero solamente pasar para que vea todo lo que involucra este equipo de asistencia a los experimentadores. Y vamos a terminar con una gran amiga, Kathleen Marden, que ella es la sobrina, nieta de Betty Benny Hill, del famoso matrimonio que ha tenido esa famosa experiencia de abducción. Bueno, el MUFON propone también una encuesta que quiero presentárselas así como para que vean. Cuestionario para experimentadores es muy grande, pueden entrar a la página, seguramente pueden ver todos los puntos, pero realmente es una base de datos tremendamente compleja, con muchos elementos de fuerza, y acá una de las cosas que empieza a tomar mucha consistencia y mucha fortaleza es el experimentador como fuente de información privilegiada, más allá de la búsqueda dirigida de contacto hacia el fenómeno. Estos dos ejes son parte hoy de la nueva mirada y quizá la nueva problemática. Impacto en la salud de los experimentadores. Hasta ahora venimos viendo lo que es la nominación de experimentadores, cómo se están desarrollando, y he puesto algunas, porque la que no puse, que es más conocida, la de Robert Bigelow, que está trabajando justamente con la Fundación de la Conciencia, y realmente también tengo que nombrar de nuevo en el programa de Fernando Silva, cuando se entrevistó a John Alexander, él habló que Robert Bigelow le propuso hacerse cargo de la Fundación de la Conciencia justamente por el trabajo con los experimentadores, y él se negó. Y es muy interesante, y sé que Fernando está escuchando, en la próxima entrevista ahondar con John Alexander cuál fue el motivo de la negación, y yo ahora creo entender, Fernando, por qué se negó John Alexander. Por el manejo indiscriminado y espurio, si se quiere, de todas estas personas que realmente no la pasan bien y que tienen estas condiciones extraordinarias, pero también una grave afectación a la salud. Y vamos a entrar en esto que me parece que además se convierte en lo más complejo. Bueno, quiero presentarles un amigo hoy personal, Gary Nolan, profesor de patología de la Universidad de Stanford. Él publicó más de 300 artículos y tiene más de 40 patentes. Bueno, ahora son 54. Él llega un día, gente de la CIA, y le dice, mirá, tenemos estas personas que han tenido contacto con los UAP y han tenido algunas manifestaciones de salud complejas. Eso lo tenía que analizar, él es microbiólogo, y empezó a hacer un estudio muy profundo sobre una muestra de 100 pacientes, como ven, en su mayoría personal de defensa o gubernamental, o personas que trabajaban en la industria aeroespacial. ¿Qué pasaba con estas personas? Tenían efectos puntualmente enfocados en el cerebro, los famosos puntos blancos, esa mancha blanca que aparecen esparcida y que solo son detectadas con resonancia magnética y que aparecen con una configuración de cicatrización, tejido muerto, donde el sistema inmunológico ataca el cerebro. Y esto entramos en un campo tremendo, queridos amigos, televidentes, youtubers, y Gary Nolan hace esta manifestación
Eso es probablemente lo más parecido a lo que podrías llegar si quisieras ver una instantánea de uno de estos individuos. Puedes ver rápidamente que hay algo mal. Esas radiografías que ustedes ven ahí muestran los puntos blancos. Vamos a adentrarnos un poco en estos estudios, pero inicialmente quiero destacar la importancia del trabajo que hace gente como Fénix 4, que trabaja y articula con la Ley de Acceso a la Información Pública, como muchos de los miembros de Sephora, porque a partir de esos trabajos empieza a aparecer documentación que nadie le prestaba atención antes y que empieza a dar información muy valiosa. ¿Por qué digo esto en este lugar? Porque gracias a la FOIA en Estados Unidos empezaron a aparecer documentos desde otro lugar que tuvieron relación directa con el fenómeno de los UAP y sus estudios, y que es una linda entrada, y sé que Cecilia está ahí escuchándome, y es una linda entrada también para empezar a accionar con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es desde el campo de la salud. Miren por qué. Les quiero presentar al doctor Keith Green. Keith Green fue una de las personas convocadas en su momento por Robert Bigelow con todos los eventos paranormales del Skin Ranch, porque él es profesor de neuroimagen forense y tenía que diagnosticar muchos de los problemas que sufrieron personal científico que trabajó en el Skin Ranch, y empezó a ser convocado también por estos casos de estas personas experimentadoras que han tenido contacto con los UAP o algo relacionado con ellos. Miren, acá está un documento desclasificado, que es el famoso documento de los puntos con todos los trabajos que hizo tanto Eric Davis como Hal Puthoff, donde empezaron a explorar distintos campos rarísimos, pero no los voy a nombrar porque me voy a concentrar en este. Acá tienen el trabajo de respaldo de la Universidad de Wayne, donde es titular de cátedra el doctor Keith Green, y quiero que veamos esto que voy a resaltar a continuación, porque tiene que ver con el estudio de los campos y los efectos biológicos en estos eventos que tuvieron las personas vinculados no solo a la ingeniería aeroespacial, sino a los personales de defensa gubernamentales con los UAP. Miren, el doctor Keith Green estudió a algunas de las personas que tuvieron encuentros con los UAP, y esos documentos relacionan, resumen y analizan la evidencia de lesiones, y vean esto, lesiones no intencionales a los observadores humanos, no intencionales. En segundo lugar, se argumenta que el trabajo posterior puede informar, por ejemplo, ingeniería inversa. Esto es porque hay una relación de las personas con afectación a la salud y el estudio de los metamateriales. No hay que perder de vista esto, porque el hecho de estudiar los metamateriales definitivamente es la parte cuando hablamos de que no solo tuvieron encuentros con los UAP, sino algo relacionado con ellos. Es el tema del estudio de los metamateriales también los que producen efectos biológicos y clínicos en el personal que trata los materiales. A través de diagnósticos clínicos, justamente, ciertas características físicas de posibles futuros sistemas aeroespaciales avanzados, por eso se estudian. Nosotros tenemos mucho de avance en eso por la pieza de Ubatuba que tenemos en el museo, y muchos otros materiales que están en pleno estudio, de procedencia desconocida, que puede ser una amenaza para los intereses, por supuesto, de los Estados Unidos. La evidencia discutida incluye material científico que ha sido revisado por pares. Y acá quiero enfatizar revisado por pares, porque todo lo que declaman hoy, que en realidad la ciencia, bueno, nosotros tenemos en la Fuerza Aérea Argentina un erudito que está resolviendo todos los complejos casos de Estados Unidos, por lo cual estamos también en posición de exportar conocimiento y capacidades, porque por ahí puede ser un revisor por par de alguno de estos cosas, de alguno de estos documentos y experiencias, pero en realidad creo que hay que prestarle mucha atención a esto, porque todos los documentos y todos los elementos que están asociados en relación a los UAP vienen revisados por pares, y quiero volver a hacer énfasis en esto, porque es lo que exige la ciencia bien entendida, revisión por pares, para que después se publique y para que después se patente.
contenidos con documentos gubernamentales desclasificados recientemente, análisis médicos clínicos emergentes de los casos. Bueno, esto empieza a ser el camino interesante a seguir. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que algunas de las personas que sufrieron estas consecuencias empiezan a presentar patrones muy bien definidos. Vamos a ver, con base en casos históricos, se descubrió que los humanos han sido heridos por exposición a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están relativamente cerca. Quiero decirle que esto es lo que concluyó el documento pedido con revisión de pares. Los principales mecanismos de lesión están relacionados con efectos de campos de radiación electromagnéticos EMR. Se conocen bien las características biofísicas de las lesiones. Esto lo vamos a ver en breves minutos porque realmente es impresionante. Ya conocen muy bien las lesiones que produce en términos biofísicos el fenómeno. Los sistemas de propulsión relacionados con la energía no se comprenden bien. El despliegue potencial del sistema es, por lo tanto, importante para comprender. Hay un objeto de estudio en esto. Y se han informado con precisión suficientes incidentes, accidentes, UFO crash, le voy a poner yo mi propio concepto, y datos médicos adquiridos como para apoyar la hipótesis de que algunos de los sistemas avanzados ya están implementados y son completamente ajenos a Estados Unidos. Comprensión de inteligencia, claramente es el estudio. ¿Qué lesiones provocan? Acá vemos algunos de los síntomas recurrentes. Y cuando empecé a leer este documento y lo comparé con los experimentadores con los cuales hablé, realmente me conmocionó porque en la cercanía reconozco muchos de estos eventos y estas lesiones. Escuchar ruidos extraños sumando en la cabeza, y eso enfermó a la gente. Lesiones por calor y quemadura, ionizante, no ionizante, térmicamente inducida. Efectos neurológicos, cognitivos, sistema nervioso central, y esto también va para Cecilia y para Pablo Álvarez. ¿No le hace acordar lo que daban los resultados del Oxindol, el inhibidor del sistema nervioso central? Sí, esto es para las investigaciones en casos asociados con luces anómalas aéreas y terrestres en relación al hallazgo de evidencia física con la mutilación de ganado. Porque por ahí, viste, que dicen que son el ratón hocicudo y que es parte de la imaginería popular y qué sé yo. Estamos hablando de casos donde interviene la ciencia con unidades académicas. Sistema nervioso neuromuscular. El temblequeo, por ejemplo, que vemos en muchos de estos casos de mutilación de ganado. Central y autónoma. Sistema nervioso sensorial, periférico, neuropsiquiátrico, neuroendocrino. Auditivos, nervios craneales séptimo y octavo. Esto también sé que le va a conmocionar a mi mamá que está escuchando y viendo por primera vez mi conferencia, porque ella muchas de estas cosas que estoy mencionando las sufrió y las sufre. Comunicación y efectos incapacitantes, ruidos neurocognitivos central. Un subconjunto razonable de ellos afirmó haber visto UAP y algunos afirmaron estar cerca de cosas que los enfermaron. Volvemos a los metamateriales. En última instancia, el equipo del Dr. Kidd descubrió que las personas que originalmente pensaron que estaban dañados tenían una conexión excesiva de neuronas entre la cabeza del caudado y el putamen. Vamos a ver acá porque yo les aseguro que se van a asombrar con lo que sale a la luz. Una cuarta parte de los pacientes de estos que son tratados con resonancia magnética aparecieron con heridas y afirmaron haber tenido contacto. Y luego se descubrió que la mayoría tenía síntomas idénticos al síndrome de La Habana. Bueno, voy a detenerme un puntito ahí. Agarren lápiz y papel, y esto para Carmen Céspedes, que le encantan estas cosas, empiecen a estudiar los efectos del síndrome de La Habana. ¿Por qué? Porque algunas personas que han visto UAP no tenían síndrome de La Habana, pero presentaban una gran cantidad de síntomas que parecían serlo. Ustedes, claro, estarán preguntándose, ¿y qué es el síndrome de La Habana? Bueno, espérense un ratito que ya lo vamos a ver. Quiero mostrarles
y un poco orientarlos de dónde viene. Ya les conté que Keith Green fue contratado en su momento por Bigelow Aerospace para el departamento de Bass. Ahí es donde está mucha gente que venía del NIST, National Institute Discovery Science. Bueno, a mí me resulta muy interesante esta parte, porque ¿se acuerdan que el NIST, o estoy equivocada, no eran los que investigaban la mutilación de ganado, las abducciones, los fenómenos paranormales? Bueno, todo empieza a tener como más sentido para mí. Y cuando aparece en el informe el estudio y la afectación de la cabeza del caudado y el putamen, dije, ¿qué es esto? Bueno, empecé a consultar con médicos amigos y a adentrarme en este tema, y realmente es apasionante. Acá va a ser medio pesado esto, pero es necesario. El núcleo caudado es uno de los componentes de los ganglios basales. Se encuentran en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Ahí ustedes ven la imagen donde pueden ver esas dos cositas rosadas con forma de C. Bueno, ahí en el medio está atrapado el núcleo caudado. Estos núcleos, junto al cerebelo, participan en la modulación del movimiento en forma indirecta, desde la corteza a los núcleos, y de estos de vuelta a la corteza motora vía núcleos talámicos. Es muy interesante porque si vemos los síntomas, habla de inmovilidad, y cuando vemos los experimentadores que hablan que puntualmente en las visitas de dormitorio se manifiesta la inmovilidad como preponderante, si se quiere. En el tema de la mutilación de ganado, una de las cuestiones que empezamos a ver es una cierta inestabilidad en el movimiento de los animales. Habrán leído y escuchado miles de veces ya de que los animales no hacen ni el pataleo de muerte, que es común, quedan inmóviles. Y ahí después empezamos a atar cabos que son muy interesantes desde el punto de vista de la salud. Su estrecha relación funcional con otro de los núcleos basales, el putamen, da lugar a su agrupación en el conjunto denominado estriado, que también agrupa el núcleo accumbens. Caudado y putamen se encuentran separados por las fibras descendentes de la cápsula interna. Y esta es la parte más importante. Recientemente se ha demostrado que el núcleo caudado está altamente involucrado en el aprendizaje y la memoria, en particular en materia de tratamiento de retroalimentación. En general, se ha demostrado que la actividad de los nervios estará presente en el núcleo caudado mientras que una persona está recibiendo una respuesta. Es muy interesante porque ahí yo le pedí rápidamente ayuda a algunos amigos y vamos a ver qué nos han dicho. Espero que salga el sonido. Andrea, no se escucha el audio. ¿No se escucha? No se escucha. A ver, lo voy a tener que minimizar porque es importante lo que dice. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo puedo? Lo voy a compartir desde el chiquito porque si no, no va a salir. No sé por qué no sale. A ver. Díganme ustedes si se escucha. A ver, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí sí. Ok. Dentro específicamente del núcleo caudado, no, por lo menos los estudios que hay hasta ahora, pero sí en la zona. O sea, el núcleo caudado está en el centro del cerebro y en esa zona de la corteza y también básicamente en los plexos coroides, corteza frontal, parte de
de la parte de las células nerviosas de la retina, y también, pero en menor escala en la pineal, hay secreción de DMT. Concretamente están las dos enzimas, la INMT y la AACD, que son las dos encargadas del proceso de producir justamente la DMT. No específicamente del núcleo caudado, por lo menos no hay un estudio hoy que te diga en la cabeza del núcleo caudado, pero sí en los alrededores. Y hay otra cosa que no es un dato menor. Según lo que yo tengo entendido con respecto al tema del núcleo caudado, lo que encontraron es una mayor núcleo caudado más grande, digamos, como que habría mayor conexión, ¿no? Dentro, o mayor cantidad de fibras, por decirlo de alguna manera. Bueno, la DMT, justamente lo que se comprobó, aumenta la neurogénesis. Eso está comprobado en un estudio del año 2020. Por eso también se planteó de que podría llegar a utilizarse, inclusive la misma ayahuasca que tiene DMT, por el tema del Alzheimer y las demencias y demás. Entonces, si hablamos de neurogénesis, aumenta la cantidad de neuronas, las cantidades de conexiones y demás, no sería extraño pensar también que justamente esa mayor neurogénesis en esa determinada zona pueda estar involucrando a la DMT. Bueno, impecable el camino que nos está proponiendo porque quería llegar a este lugar. Tenemos dolor de cabeza, inmovilidad, un montón de síntomas que nosotros vemos permanentemente cuando hacemos las investigaciones de campo. No necesito ir al técnico del NIMIS o al experimentador de la CIA porque reconocemos mucho de lo que están en el chat, estoy segurísima que están reconociendo muchos de estos síntomas y que es lo que nosotros vemos cotidianamente en las investigaciones que llevamos adelante. Claro está, nosotros somos civiles, muy alejados del protocolo científico, muy alejados de la investigación formal, prácticamente somos kelper de la investigación, pero siento tanta emoción y tanta felicidad poder transmitirle este camino de encuentro que nace desde un lugar que además nunca pensé que podía transitar. Yo les conté que venía el síndrome de La Habana y miren dónde nos vamos a meter. El síndrome de La Habana tengo que decirles que sucede en La Habana justamente y en las embajadas tanto de Canadá como de Estados Unidos hubo una cantidad de episodios donde los funcionarios empezaron a experimentar dolores agudos de cabeza, sordera, pérdida de memoria, náuseas. Se estableció, y esto tiene bastante discusión, también hay que decirlo, que lo que habían sufrido son ataques a través de microondas. Es muy interesante porque es lo que define Gary Nolan en sus estudios de esa muestra de 100 pacientes, donde lo compara sin serlo como el síndrome de La Habana. En diciembre del 2020, un estudio realizado por un comité de expertos de la Academia Nacional de Ciencias, de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, encargado por el Departamento de Estados, llegó a la conclusión de que en general la energía RF pulsada dirigida, o sea, electromagnética, microondas, parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos. Microondas. ¿Saben qué les contamos nosotros a los que nos visitan en el museo? Y me voy a disculpar por el tremendo salto, porque cuando nosotros ingresamos muestras, por ejemplo, de la afectación de suelo en los laboratorios más prestigiosos de Argentina, lo primero que da como resultado es la acción de microondas, que hace una profunda transformación en el medio, a veces hasta cambia la composición de los químicos y nos permite afirmar casi hoy con una fundamentación excluyente de que el fenómeno de las luces, UAP, ovnis o FANI, como quieran llamarlo, no produce combustión sino deshidratación. Y que las microondas no solo interfieren, sino que accionan a temperaturas elevadísimas, arriba de 3.500, 4.000 grados centígrados. ¿Qué diferencia podría haber con esto que nos están dando estos estudios de Gary Nolan? Bueno, yo lo hago desde Argentina en organismos como la Comisión, la Bolsa de Comercio de Rosario, el INTI o el INTA, quizá no están a la altura de muchos de estos organismos, pero qué interesante que den las mismas cosas. Me encanta. Quiero ahora traerles el relato, la voz
del que investiga el tema de estas lesiones. Espero que salga, a ver. You said you were working in your lab and you were approached by people from the CIA? People from the government, people who said that they were associated with the CIA, beginning of the injury studies that we did on a cohort of probably about 100 patients. The majority of whom ended up, the ones who were especially got extremely sick, the majority of whom now we understand to mostly be Havana syndrome patients, or to have symptoms which are extremely similar to it. I mean, the problem with Havana syndrome is that it's a broad array of different problems. So is that Havana syndrome attributed to UAPs or no? No. So I mean, this is where people I think have gotten pretty confused about the whole thing. You know, there were about probably between 80 and 100, I don't know the exact number, patients who've all been essentially put into a bucket. These are people who there was no explanation for how they had come to be hurt. And they were a range of things that were hearing noises in their heads. They were, getting sick. And then amongst them were a few experienced. Remember, this is circa 2012, 2013. We didn't know what was wrong with these people. And it wasn't really until 2018, 2019 when Havana syndrome started to really reach a crescendo of noticeability that Pitt realized that many of our patients had symptomology similar to the Havana syndrome came off the table. And for the caudate nucleus and the Buchanan, those were people that were having experiences? So that became a coincidental finding, right? So it wasn't, we weren't looking for it. We were just looking at damage in some people's brains, and at least at the level of resolution of the MRIs that we have, there were some people who were clearly damaged, and it looked like, sclerosis in the brain, immune system damage, or some sort of stuff. And by pure luck, the images were taken, and it was provided a plane that basically dissected the basal ganglia more or less around the area here. I mean, of course, it's a whole lot of computers, but the ones that we had were sort of midline, and we noticed in a few of the individuals that they had a clear, basically looked like, at the beginning we thought it was what's called white matter disease. But it's like, okay, well, we were excited at first because we thought that whatever the issue was with these people, they just focused on the area of the brain. But then the flip side of it, we were looking at it, wait a second, if you look at these other ways of reading an MRI, you realize this was living tissue. And then you realize that, okay, this is actually a normal part of the brain. But in these individuals, it was hyperextended, rather overdense. Now, why that's interesting is when you looked at a control study, you didn't find it. And yet in these individuals, you did. So we started thinking, or at least asking, what could be special, or what's different about this group of individuals. Now, remember, a lot of these people had no experience. There were a few experiences, and they were just by chance we figured out a couple of remote viewers. Bueno, empezamos a adentrarnos en la relación experimentador con cuestiones de salud, el hecho de buscar el fenómeno, y este es el punto que empieza a mostrarnos como la luz al final del camino. Luego de desarrollar el informe, que no está orientado a decir que esto es una amenaza, sino a mostrar los hallazgos científicos,
No sabemos en realidad qué está pasando, pero lo que está pasando es legítimo. Supuestamente la Dirección Nacional de Inteligencia informa al presidente, lo que ya todos conocemos a través de este grupo de trabajo generado, a los formuladores de políticas, que son los que están generando todos estos proyectos, nunca se le dice qué políticas deben seguir, sino que se le dan opciones, ¿no? Lo que en las agencias de seguridad de gobierno se llaman palancas de decisión, para que el decisorio, digamos, el que toma la decisión, pueda saber qué política desarrollar y qué puede ejecutar, evaluar y también hacer un diagnóstico de los resultados no deseables, pero en realidad esto es lo que empieza a asomar como uno de los rangos en los cuales algunos experimentadores empiezan a entrar en una situación de temor, si se quiere. Algunas políticas instaban a que es interesante seguir observando el fenómeno, por supuesto, pero no provocarlo. Seguir observando, pero querer hacer algo para atraer al fenómeno. O no solo vamos a observar, sino que vamos a tomar una acción cinética contra este fenómeno, la teoría del derribo sería, y ver qué de eso que se derribó, qué hay por ahí adentro y qué explorar. Estas son un poco las tres líneas que algunos de los que se llaman experimentadores y mucha de la gente que está acercándose y trabajando con ellos hoy plantea como visión, porque ya vimos las cuestiones estratégicas, el conocimiento privilegiado que los experimentadores parecen manejar, el hecho de atraer el fenómeno desde algún lugar para poder estudiarlo, porque además tiene materiales exóticos extraordinarios, con quizá desarrollo tecnológico impensado, y bueno, y estas son las cuestiones que ahora entramos en el mundo de la política en los marcos decisorios. ¿El fenómeno está ahí afuera? Sí, ni lo dudemos. Ahí está, los astronautas lo ven los controladores aéreos, lo vio el tipo del NIMI, lo vio la señora que va por la ruta. ¿El fenómeno es global? Sí, lo vemos por todos lados. Lo que están viendo no son los trencitos de los Starlink, sino que es una gráfica de que el fenómeno está por todos lados. Hay un razonamiento lógico. Miren qué interesante. Vamos a entrar en las teorías. UAP, OVNI, FANI. Bueno, el punto es ahora empezar a incursionar en el origen no humano del fenómeno, que es interesante porque el origen no humano del fenómeno hoy nos reúne a todos. A la teoría extraterrestre y a la teoría de la conciencia. Que es, acá yo hice algunos ejemplos para no hacer una lámina muy grande. Viajeros del tiempo, originarios de otros sistemas planetarios, estados alterados de conciencia, teoría de la distorsión. Saludos a mi amigo Caravaca. Y miremos qué interesante. Hay un reconocimiento de no identificación. Sí, efectivamente, hoy estamos en ese reconocimiento y se abrió una pequeña puerta para también incorporar el posible origen no humano del fenómeno. Por supuesto, a la par de que sean desarrollos tecnológicos de otra potencia, fenómenos atmosféricos, meteorológicos extraños. ¿Es una amenaza avanzada tecnológica? Bueno, eso es lo que definen los organismos hoy oficiales que lo estudian. Nosotros tenemos quizá alguna mirada sobre las cuestiones de seguridad, porque si se aparece arriba de un aeropuerto, quizá hay una cuestión de análisis sobre las operaciones de tránsito aéreo y el riesgo. Saludos a los que no les gustan que yo diga esto, pero claramente existe. Ejemplo, el caso Polanco, hizo una maniobra evasiva de escape, el ovni se le anticipó a la maniobra, le hizo un giro por abajo, subió 90 grados, y bueno, y después generó uno de los casos trascendentes de Argentina. Fenómeno global, por supuesto, en todos lados. El fenómeno no es de un país determinado, no es de Estados Unidos, no es de Rusia, no es de China, no es de Argentina, es global. Hay desarrollo tecnológico, ni hablar, los metamateriales, los sistemas de propulsión, velocidades hipersónicas inauditas. Yo creo que fue muy bien recibido el tema de la calificación por observable porque lo define desarrollo tecnológico puro. Interacción, manipulación con las personas, definitivamente. En el camino que les estoy proponiendo hoy, queridos amigos, es indiscutible que hay una interacción y manipulación con las personas, sin lugar a dudas. ¿Hay modificación de medios? Por supuesto también. Ya les comenté, aparece la microonda, altera los químicos de los suelos, interfieren en las cuestiones electromagnéticas, hay situaciones no solo químicas, sino biológicas, hay para hacer dulce de leche, como decimos en Argentina. La realidad o imaginación, bueno, es parte de la discusión que nos estamos dando. En mi opinión y en mi visión,
desde que salen las formulaciones con revisión de pares, análisis de laboratorio, dejó de ser imaginación para ser una realidad. Pero sí hay que definir que hay mucha gente que expone situaciones que son parte de su imaginación. Y tenemos que aprender como investigadores a separar la paja del trigo, por más que nos pese que las personas nos devuelvan porquerías de desagrado por lo que le decimos, y es el riesgo y el costo que como investigadores tenemos que correr, no solo en el marco civil, sino también en lo institucional. La mirada estratégica que hay que proponerse sí o sí es evaluar bien al testigo. Lo más importante del caso sigue siendo el testigo. No hay evidencia sólida si no hay un testigo que describa el hecho. Son los que aportan experiencia e información. Evidencia, que es lo que acompaña el caso, y tenemos que lograr que la ciencia lo tome como objeto de estudio, más allá de lo que digan por ahí y por atrás. Hay que evaluarlo, observarlo críticamente, pero muy críticamente, cada elemento que arroja un caso. Nuestra mejor arma, herramienta de alianza, es el espíritu crítico que le podamos dar a un caso, porque nos va a dar la mejor fundamentación de la anomalía. Hay que construir base de datos, y acá quiero traer al reconocimiento a colegas argentinos que son parte de Sephora y de México, porque es un trabajo en conjunto que encabeza Horacio Pistoni con la construcción de base de datos, con Sari Méndez. Realmente hay que darse el desafío de base de datos, y celebro que en este congreso haya estado Hugo Camus, porque hay que intercambiar información, porque el fenómeno es global y arroja las mismas variables. Hay que establecer conclusiones con argumentos y afirmaciones válidas que emerjan de los datos de las mediciones y experimentaciones y de la lógica. Y por supuesto hay que llevar a revisión de pares, que la ciencia constate y certifique, porque es lo mejor que nos puede dar para avanzar en un momento ideal que estamos en la investigación. Y fíjense, y acá quiero sostener, después de todo lo que dije y todo lo que vi, quiero reafirmar mi convencimiento que el fenómeno es extraterrestre, porque me lo dicen los datos, me lo dice la evidencia. Nuestro sistema solar está pero abundante de elementos que pudiera decir que ahí alberga vida, más o menos inteligente, no sabemos, pero que ahí hay vida. Y que lo único que tenemos que encontrar es el modo de ver cómo se superan los largos sistemas estelares para moverse con desarrollo tecnológico que claramente nosotros en poco tiempo también vamos conquistando. No tenemos la tecnología hoy superadísima de hace 20 años nomás en materiales, en desarrollo en propulsión, en aerodinámica. No sé, se me ocurrirían miles de conceptos. Fíjense, tenemos 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea, acá nomás a 30 años luz del Sol. 4.000 exoplanetas y están a punto de proclamarse 3.000 más. Algunos de estos planetas muestran signos de vida potencial que en la mirada de nuestras propias situaciones de vida según las concebimos en la Tierra. Por lo cual, no es un disparate pensarlo. Miren, la agenda es la que nos marcó el camino desde hace un montón y nosotros tenemos que aprender a interpretarla. 2007 aparecen las señales de ráfaga, tuvimos una embajadora extraterrestre, la pobre profesora Masla Dotman, que fue la que empezó a dar la discusión allá por el 2010, que había que recibir, ¿quién iba a recibir a los extraterrestres si venían? Las Naciones Unidas. Bueno, con ISER estamos haciendo un trabajo tremendo para lograr meternos de cara a las Naciones Unidas y dar este impulso. ¿Se acuerdan que nuestro buen amigo Stephen Hawking decía, no hay que contactar con nadie porque nos van a depredar el planeta, nos van a hacer, pero percha? Bueno, él después pasó a ser parte de un programa, el proyecto Breakout, que el principal sponsor fue el millonario ruso Yuri Milner, donde al día de hoy está activo y mandan micronaves con nanotecnología para ver qué encuentran ahí afuera. Por supuesto, en el 2012 finaliza el programa secreto, que todavía no nos enterábamos, que tenía el Pentágono con Luis Elizondo, que era el de avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Se descubre el Uma Uma, nunca me sale, así que perdonen,
Pero lo que sí sucedió que hoy dio origen al proyecto Galileo, donde están todos, los más escépticos, los menos escépticos, todos queremos ver para dónde llega Galileo, y lo voy a dejar para una mención al final, porque no puedo no mencionar el rol de Elizondo, te guste o no, el que me estás escuchando, si te gusta Elizondo, que si es más esto, si es más el otro, si es la conspiración, no hay duda que puso en agenda el tema y lo visualizó. Creo que acá estoy siendo injusta con otro gran protagonista, que es Christopher Mellon, el actor político por excelencia en el Senado, que hace de que el 25 de junio del año pasado conozcamos nosotros un informe con 144 casos en un hecho histórico, y ni hablar cuando Biden, ahora el 27 de diciembre, firmó el proyecto que autoriza al Pentágono a investigar los UAP. Y cierro con el proyecto Galileo, porque el proyecto Galileo lo que busca es independencia del Estado. Y la independencia será por todo esto que venimos desarrollando, y perdonen la extensión de la presentación, pero creía necesario e importante hacerlo. ¿Es la independencia versus la dominación y la interacción por parte de las agencias? No sabemos, pero en mi visión es parte de lo que vamos a afrontar. ¿El fenómeno sigue siendo extraterrestre? Sí, sin lugar a dudas. Y estoy más convencida que nunca. Por todo lo que he dicho, no hay nada que me diga que hay tanto de diferente que vengan criaturas más desarrolladas, quizá con tecnología, que tengan la capacidad de alterarnos la conciencia y hacer que veamos enanos, sapos, duendes, fantasmas, de la misma manera que nos producen efectos biológicos y transforman químicamente la materia. Y esto es lo que para mí se consolida como teoría de trabajo, con todo el respeto del mundo para los colegas que llevan adelante otros campos, pero quiero decirles que tengo mucho convencimiento de que cada vez hay más elementos probatorios de esto. Y para terminar, quiero hacer una reflexión en voz alta para que todos pensemos de aquí en adelante. Hay un fenómeno que es de origen no humano, y esto es una afirmación. Me pregunto si hubieran extraterrestres con capacidades para intervenir a través de nuestras capacidades físicas y psíquicas. Yo no tengo dudas. Los elementos físicos comienzan a ser contundentes, firmas tecnológicas, sensores, inteligencia artificial. Todos estamos siendo testigos de estos desarrollos. Y hay demasiado interés de las instituciones que a mí me ponen alerta. Seguridad versus amenaza. Bueno, creo que vamos a tener que trabajar mucho en lo civil desde nuestros equipos de investigación a nivel global sobre esto. No debemos exponernos a que nos amedrenten con el concepto de amenaza, en mi humilde entender. Hay un fenómeno más allá de Estados Unidos, Rusia y China, y tenemos que hacer el esfuerzo para darle fortaleza a la investigación en todos los continentes. El fenómeno es global y no es restrictivo a un solo país. Y lo que quiero también dejarles como mensaje, que definitivamente nos tenemos que preparar para el contacto, porque hay personas que lo están teniendo, que me merecen toda la confianza porque han mostrado todos los elementos que hoy compartí con ustedes, y además debemos prepararnos para el contacto en términos institucionales y diplomáticos, porque estoy segura de que el fenómeno está por darnos alguna respuesta. Muchas gracias por la atención, disculpen la extensión, pero me pareció muy importante plantearles un nuevo eje a partir de todo lo que uno va descubriendo en el andar. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carlos, y bueno, quedo para las preguntas. Yo sabía que esta presentación iba a dar que hablar, iba a ser el broche de oro para una jornada que hemos tenido interesantísima. Te quiero agradecer, Andrea, por esta exposición, porque yo veía que todos ahí en el chat estaban pendientes de cada una de las cosas que tú ibas mencionando. Fue como un torbellino de cosas que fuimos viendo, algunas cosas que conocíamos, pero que en general todas las temáticas que fuiste tratando fueron generando mucha expectación en todos los amigos que están ahí en el chat. Hay muchos comentarios, hay saludos, por supuesto, te agradecen mucho la exposición, muy interesante. Voy a tratar de ir sintetizando muchas de las de algunos comentarios que tienen que ver con este tipo de encuentros, con este tipo de iniciativas, con este tipo de investigaciones.
Rodrigo Bravo, saludos a Andrea, felicitaciones por la presentación. Bueno, voy a preguntarle a Carlos también si tiene comentarios también en su... Yo voy a tratar de sintetizar algunos de los que tengo acá, porque son hartos, mientras voy a pasar por demonios. Primero, felicitarte, Andrea, la verdad, impecable presentación, con mucha energía, mucha fuerza, como está acostumbrada Andrea, digamos, ¿no? Las presentaciones de Andrea son con mucha energía, digamos. Y no, acá, bueno, en el chat de demonios, muchos amigos, todos dejando loas y alabanzas hacia Andrea, todos hacían comentarios de cada PowerPoint, de cada pantallita de PowerPoint, hacían algún comentario. Acá, bueno, leo uno solo porque si no estaríamos hasta mañana. Fernando Silva, de la Señal de Ciencia y Misterio, que estuvo muy activo en el chat durante la presentación de Andrea, pregunta ahora, ¿podrías, Andrea, enumerar los síntomas de los experimentadores de nuevo? Sí, cómo no. Bueno, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, efectos de sordera, zumbidos, el desarrollo de incrementos de lo que es cicatrización, que se conocen como puntos blancos, que es muy interesante porque esto sale solo en resonancia magnética, extensión de todo el tema del hinchazón del cerebro, bueno, no recuerdo mucho más, pero sí estos principalmente. Carlos. Perdón, una última pregunta, después ya te dejo todo vos, Cristian, porque tenés un montón de preguntas. Una última pregunta, o un consejo, digámoslo así. Entonces, a partir de todo lo que dijiste, cuando una persona, yo, vos, cualquiera de nosotros, cualquiera está mirando, en algún momento tiene la oportunidad o se le da la ocasión de estar frente a frente con el fenómeno, ¿cuál es el consejo? ¿Qué debería hacer una persona ante la presencia del fenómeno a partir de todo lo que dijiste? Tener mucho cuidado. Simplemente tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos de, primero, el rastro electromagnético o la microonda, la radiofrecuencia, genera quemaduras. Esto de por sí, porque trabaja aparte sobre los aspectos líquidos, húmedos de cualquier componente orgánico, biológico, de humedad en el suelo, y esto ya de por sí genera lesiones de calor y quemaduras, las quemaduras por radiación, que son ionizantes, se mantienen siempre activas hasta el momento que se agota el marco de conductor, digamos, de ese funcionamiento. Hay una cuestión de afectación en el sistema nervioso claramente, por lo que ha arrojado este estudio. Sí, yo creo, y es lo que siempre le decimos incluso a los testigos cuando aparecen estos círculos, siempre, o afectaciones vinculadas al fenómeno, siempre tener la prudencia de medir o tomar distancia o generar algunos mecanismos de evaluación, de medición de algo, de rastros de residuales de corrientes electromagnéticas o conductividad eléctrica en el terreno. Siempre hay que tener una manifestación de resguardo, porque en definitiva, más allá de lo que sea, lo que no sea, es algo que por protocolo de por sí hay que hacer, digamos, porque vos no sabés qué accionó ahí, sea conocido o no conocido, siempre hay que tener esos resguardos, pero en principio distancia. En honor al tiempo vamos a seleccionar algunas de las comentarios, algunas preguntas. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, de Claudia. Pregunta, asumiendo que los militares de Estados Unidos son material para experimentar y ahora el salto a buscar teólogos para asesorar en casos de contacto, entonces, ¿es toda una agenda? Hace una relación. Y entiendo que sí, por eso a mí me sorprendió. Yo la verdad es que debo confesar que no pensé que había tanto desarrollo por detrás de los experimentadores. Para mí fue sorprendente y por una cuestión de tiempo solo hice algunos ejemplos, digamos, pero hay un montón de organizaciones que además están alineadas, por ejemplo, la organización que les mostré está alineada con el MUFON. El MUFON tiene su propio equipo de organizadores, de controladores y de asistentes de experimentadores, pero también la otra Opus tiene relación con otro sector del MUFON. Y así en distintas partes del mundo, los hay en Francia, los hay en Inglaterra, en Australia, podrían explorar, que van a encontrar muchas de ellas. Y eso para mí fue sorprendente, Cristian.
Sí, acá hay otro comentario de Carlos. Los gobiernos y militares de los países de potencia mundial conocen muy bien estos temas e interactúan con razas alienígenas y los ocultan a la humanidad. Bueno, eso es un comentario. Hay varios comentarios como eso en el chat hoy. Sí, bueno, ahí yo es donde marco más prudencia, ¿no? Yo lo que creo es que hay que ver cada caso en particular. Yo trataría de no generalizar sobre estos aspectos, sino ir en cada caso particular, porque también quiero ser bastante específica en eso. Hay mucha gente que por ahí, y vamos a escuchar, y esto lo vamos a ver, va a haber una explosión de experimentadores, pero quizá es como el fenómeno, digamos, una vez que empezás a aplicar filtros, te quedás con el 1% de esa gente que dice serlo. Sí, bueno, hay varios comentarios, agradecimientos, hay algunos comentarios para ti directamente, Andrea, que agradecen tu presentación. Y aquí también agradeciendo también ya lo que es el evento en sí, de que podamos seguir haciendo este tipo de eventos. Bueno, este es un comentario que nosotros lo destacamos porque se hace con mucho cariño. Tú sabes, Andrea, que detrás de cada uno de estos encuentros que se desarrollan tanto en Chile como en Argentina o en otras partes de América Latina y el mundo, siempre hay un esfuerzo tremendo y bueno, habla de lo que se está haciendo y que se hace con mucho cariño. Lo quise poner ahí. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo porque ya nos pasamos, pero valía la pena que fuera así, porque el material, la información que nos entregó Andrea, yo tenía muchas expectativas con respecto a esto y quedé muy contento porque la verdad es que hay mucha información. Sé que durante la semana van a venir comentarios y vamos a poder seguir trabajando sobre esa información. Que es la idea, que todos puedan opinar, que todos puedan entregar una visión con respecto a esto. Te quiero agradecer, Andrea, por darte el tiempo, como siempre, de estar presente en estos encuentros acá en La Serena. Ya he estado presencialmente, esperamos volver a tenerte. Desde acá también enviarle un saludo muy cariñoso a tu madre, a quien tenemos un cariño muy especial por ella. Así que esperamos, como digo, tenerte en un próximo encuentro acá en la ciudad de La Serena. Para mí ha sido un placer. Cristian, vos sabés que tantos años, yo me acordaba hoy que cuando fuimos con Carlitos y mamá ahí a Chile, que nos encontramos en ese hotel donde estábamos compartiendo todos, realmente somos como familia, así que ni hablar, ahí estaremos, como sabemos que contamos con ustedes. Un placer enorme, Carlos, un placer verte y que hayan hecho este desafío me parece fantástico porque es una muestra de lo que hay que empezar a hacer. Así que muchas gracias por los comentarios, los lindos comentarios y a reflexionar porque tenemos mucho por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, hay otros comentarios que te los vamos a hacer llegar también para que puedas contestarlo, que son muchos ahí en el chat. Así que muchas gracias, Andrea. Chau, chicos. Chao. Chao.